Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, un video que les va a gustar. Estamos en la ruta, en el inicio, en el kilómetro 0 de la Dempster Highway, la ruta que va hacia el Ártico en Canadá. Nos vamos a embarcar en una tremenda aventura con Blanquita. Por más de que estamos muy al norte, todavía estamos muy lejos del Ártico canadiense. Más o menos esta ruta tiene unos 900 kilómetros de pura tierra, así que se viene una aventura heavy. Estamos en septiembre y en el video anterior fuimos a Dawson City, hicimos las compras, nos abastecimos con comida. Acá nos tenemos que abastecer de combustible, vamos a cargar en la estación que está ahí atrás. Ya les vamos a ir contando los precios y todo, pero este es el combustible más barato que hay en esta ruta. Así que bueno, miren, ya Blanquita arranca con tierra antes de empezar la ruta porque bueno, ya venimos haciendo bastante ripio en Canadá desde que entramos. Hicimos la ruta que se llama Top of the World, que es la ruta que une Alaska y Canadá en esta zona, que va todo por arriba de las montañas, una ruta preciosa, pero de ripio. Esperamos que nos acompañen porque va a ser, creo que, uno de los desafíos más grandes que hayamos hecho con Blanquita. Son 1800 kilómetros, más o menos, ida y vuelta, todo de ripio, y nos dijeron que está en mal estado. Sí, creo que hay igualmente algunos pueblos en el camino. Ya les vamos a ir mostrando qué hay en esta ruta tan inhóspita de Canadá. Y lo bueno es que la vamos a hacer con amigos, no estamos solos, así que eso es una tranquilidad. Hay muchos viajeros que ya la empezaron y ahora creo que están viendo los chicos de Bahía, así que bueno. Acá tenemos el cartel de la Dempster Highway, que es el nombre de la ruta. Hay muchos stickers de viajeros, pero no conocemos a muchos viajeros en sí que la hayan hecho, ¿viste? Es como que nos enteramos hace poquito que existía. Sí, les contamos en el video anterior que un canadiense nos dijo por qué iban a ir a Alaska, en vez de ir a Alaska vayan al Ártico acá de Canadá. Y ahí fue la primera vez que escuchamos de esta ruta, así que nos pusimos a investigar un poquito y nos llamó la atención. Bueno, parece que van camiones también, ¿eh? Hay pueblos, así que alguien les tiene que llevar los suministros. Miren, por allá viene otro más. Y bueno, ponemos nuestro sticker. Dale. Mira, acá están los chicos de Viajando en Mecha, que los conocimos en Alaska. Le hicieron hace unas semanas. Ellos fueron, sí. Sí. Bueno, ¿ahora dónde lo ponemos? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde te gusta más? Mira, acá tenés un buen espacio, me parece, de este lado. ¿Por acá? Ahí. Ahí está. De paso le pegamos un poquito a los que se están pegando. Y la travesía que vamos a hacer está explicada en este mapa, que bueno, es la Dempster Highway. Estamos acá abajo, miren. Vamos a hacer toda esta ruta. Acá se entra al Círculo Ártico en el kilómetro 400. Seguimos hasta acá, que es Inuvik. Y de acá hay que hacer todavía este tramo de ruta, que son 100 y pico de kilómetros más, hasta Tuktoyaktuk. Ahí es donde termina la ruta, en pleno Ártico canadiense. Está casi a la misma altura que el de Alaska, que Prudhoe Bay. Así es. Solo que acá uno llega a un pueblo. Mirá, y el eslogan de Northwest Territories tiene un polar, Belú. Porque ahora estamos en Yukon, pero terminamos acá, me parece. Sí, en el otro territorio del norte. Claro, en otro territorio de Canadá. ¿Veremos osos polares? No creo. Mirá, no es lo común, o sea, no están acá en el pueblo, pero el año pasado alguien vio osos polares ahí una vez. Bueno, arrancamos a ver qué nos depara la ruta. Arrancamos. Vamos a cargar combustible. El diésel antes de arrancar la ruta está 1,70 canadienses. Ya pagué con la tarjeta porque no hay personas ni nada acá, así que tenés que pagar con tarjeta. Vamos a llenarle el tanque a Blanquita antes de arrancar hasta todo lo que se pueda. También nos llevamos un bidón de 20 litros cargado. Igual hay lugares para cargar en el camino, pero es mucho más caro. Así que le llevamos todo el diésel que podamos, lo llevamos desde acá. Rápido que cortó. A mí le faltaba mucho más. Igual le vamos a hacer jueguito y le vamos a ir poniendo poquito. Le vamos a llenar todo lo que podamos. Ahora estamos cargando la calefacción porque viene haciendo un frío estos días. Copado. Y además de cargar combustible, hay que bajarle un poquito el aire, ¿no, Blanquita? Y sí, porque como vamos a hacer ripio y
si las cubiertas van muy infladas se pueden reventar, las vamos a bajar bastante para que no se hagan torta en el camino. Así que siempre las ponemos en 60 y las vamos a dejar en 45 más o menos ahora. Tenemos En igualmente 50. nosotros el inflador por si nos pasamos de rosca. Sí, o por las dudas si vemos que necesitan más aire, pero me parece que van a ir bien en 45. Acá estamos con los chicos de Bahía. Ale, nosotros que somos los que no estamos tan convencidos. Vamos a meterle toda la pila. Vamos, con la peor de las ondas, pero vamos. Sí, por supuesto. No, vamos. Va a salir bien, Ya va a salir preparamos bien. los vehículos, tenemos mucha energía porque las chicas nos presionan, así que bueno, vamos a ir tranquilos. Tiene que tomando salir bien. mate Sí, y vamos sí, a sí. llegar al Ártico. Al Ártico canadiense. Y ¿Cómo ellas estamos? van a mojarse adentro. Sí. Ya Las están dos. las mallas preparadas. Todos al agua una que Tengo las lleguemos. mallas listas para meternos al agua. Claro, sí, ¿cómo que no? Tantos kilómetros. Está fresco, Pachomba. Hay que meterse. Arrancamos en compañía mejor, así que bueno, arrancamos. Vamos, que llegamos al Ártico. Tengo más nervios que si tuviéramos, no sé. Con más dudas que certezas, pero recién antes de cruzar el puente había un cartel que decía no hay servicios médicos de emergencia en la Dempster Highway, en la parte de Yukon, así que maneja con cuidado. Y otra cosa que no les contamos es que nos vinieron a hablar dos personas de Quebec, no, de Montreal, perdón. De Toronto. De Toronto, no le pegué en ninguna ciudad. Nos vinieron a hablar dos personas y nos dijeron que ayer hubo un temporal fuertísimo y cerraron directamente el acceso a Tuk, así que ni siquiera se podía acceder. Esperemos que para cuando nosotros lleguemos, que serán unos días, esté mejor. Y bueno, se terminó el asfalto. Y estaba el cartel que decía Océano Ártico, 880 kilómetros. Próximos servicios, 370 kilómetros, Belu. Sí, y acá yo tengo todas las revistitas que me agarré en el Visitor Center para ir chusmeando, revisando. Nos dieron una hoja impresa con las paradas más importantes donde hay servicios, campings y demás. Yo agarré estas revistitas que son acá del territorio del Yukon. Nada, para ver si hay algo en especial que haya para ver y demás. Y bueno, nos vamos, amigos. Vamos más o menos unos 56 kilómetros de ruta y vamos bien por ahora. La verdad que está un poquito serruchada, pero en alguna parte mayoritariamente está bien. Nos comimos ya varios piedrazos, esperemos que ninguno nos rompa nada. No hay camiones, pero hay muchos autos y hay muchos autos que van rápido, que calculamos que debe ser la gente que vive en los pueblos de adentro, que obviamente la ruta la hace cada 2x3. También vimos motorhome yendo rápido, pero bueno, son todos de gente de acá, de estos lugares. Y los paisajes vienen muy lindos, está todo muy otoñal. Hoy conocimos justo a una pareja de argentinos que viven en Dawson City. Y bueno, nos decían eso, que acá el otoño dura más o menos 2 semanas, después ya llega el invierno, pero que justo ahora estamos en el otoño acá arriba. Así que lo aprovechemos porque los paisajes estaban hermosos. De hecho están todos los árboles amarillos. Sí, y las montañas rojas.
Ya estamos en la primera parada, hicimos unos 70 kilómetros. Este es Tombstone, si no me equivoco. Tombstone Territorial Park. Y este es el centro de visitantes. Vamos a bajar para averiguar. Nos dijeron que había unas caminatas para hacer que estaban buenas. No sé si hoy, pero capaz que a la salida, con más tiempo. ¿No? Puede ser. Vamos a ver qué onda. Hay un montón de motorhomes. Es que esto es un parque, además de la ruta, digamos. Por eso es que hay un visitor center, hay caminatas y demás. Miren qué hermosa vista que tenemos desde acá. Precioso el lugar, la verdad. Para allá también sigue, miren, todos los colores del otoño, las montañas. Acá hay 2 o 3 caminatas que se pueden hacer que están buenas, pero lo que vamos a hacer es ahora ir hasta el Ártico lo más pronto posible porque ya estamos en septiembre y cuando bajemos vamos a parar acá para poder conocerlo y hacer alguna caminata más. Pero muy bonito los colores que tienen las montañas acá. Estoy impactado. Bueno, y acá está Marto ejerciendo el papel de tío perruno. Estoy con Candy. Paseando por las montañas coloradas. Qué locura estos colores, ¿eh? Tremendo. Justo esta tiene el sol arriba, no se nota. Los colores que hay me hace acordar a cuando hicimos en Argentina el Paso Córdoba, cuando hicimos la Ruta 41 en Santa Cruz. En la Patagonia tenemos paisajes así de parecidos que son, nada, muy lindos. Estamos saliendo ahora ya del centro de visitantes y lo que me encanta es la folletería. Uy, se me voló uno. Me traje 3 millones de papeles, pero porque realmente le ponen mucho esmero a la folletería que hacen. Traje, yo estos los vi en otros, son todos de Yukon. Toda la vida, fauna, flora, y te los dan en libritos. ¿Ven? Estos son, por ejemplo, todos los animales carnívoros de Yukon. Y te da explicaciones de todo. Bueno, hay plantas. Este es el de los pajaritos. Porque cuando veamos, quiero saber qué veo. Entonces, bueno, acá está todo. Son todas mini guías. Marto había agarrado este que es de actividades de niños. Porque está re bueno, o sea... ¿Ven? Tiene también fotos de los animales y demás. Y cuando la guardaparque lo vio con esto, le dio este, que es para pintar. ¿Y a vos te gusta encima para pintar? Sí, me encanta. Entonces, es un flor de libro que en cualquier otro lado es caro para comprar, te digo, ¿eh? Mirá. Es muy loco además porque te cobran los stickers, pero te dan gratis todos estos libros gigantes. Así que bueno, nos fuimos con libros de actividades, guías de fauna y flora. También nos recomendaron varias caminatas para la vuelta. Sí, las vamos a hacer a la vuelta, así que ya estamos arrancando nuevamente. No sabemos hasta dónde vamos a ir, veremos cómo viene la ruta, pero sí vamos a seguir un rato más porque son las 5 y piquito, preparamos el mate. Y además hay que aprovechar que hoy el día está precioso. Sí, y los colores estos que nos van a acompañar en la ruta. Oh, viene un camión. Ay, tírate acá al costado. Viene un camión, así que lo que vamos a hacer es salir de la ruta a un descanso. Justo hay uno, para que el camión no nos tire las piedras a nosotros. Bueno, bien. Zafamos el primer camión, Melu. Sí, porque eso es lo más peligroso de todo en realidad. Los autos o las camionetas cuando pasan, ay, nosotros nos tiramos a nosotros mismos recién. No, las camionetas y los autos nos han pasado casi a 100 kilómetros por hora. O sea, vienen muy rápido, por más que la ruta no está muy buena. Y tiran muchas piedritas, pero por ahora son chiquititas. Ah, estamos con el handy, entonces
Estamos hablando con los chicos de Bahía acá. ¿Qué dijo? Ah, no sé, nos habló Ale, pero no escuché. Nos metimos para esquivar al camión nomás, Ah, está bien. Acá está bueno para el dron, te digo. ¿Vas a levantar el dron? Ahora por ahí. Estamos en un problema porque si levanta el dron manejo yo y él quiere manejar. Tiene ganas de manejar. Y Vero no me devuelve el volante después, así que... Bueno, en un ratito. Hagamos una cosa. Está bien, no, yo te digo, justo vos me dijiste el paisaje, está espectacular por eso. Al final a Martu le tocó largar el volante porque se decidió por levantar el dron. La construcción de la Dempster empezó en los años 50. Se hizo durante la Guerra Fría como un corredor estratégico hacia el norte. Sin embargo, recién se inauguró en 1979 y en 2017 decidieron extenderla hasta Tuktoyaktuk. Así, la Dempster se convirtió en la única carretera de Canadá que une la Red Nacional de Rutas con el Océano Ártico. Como verán, la ruta es toda de grava y es un camino bastante solitario que exige mucha preparación, combustible extra, provisiones y neumáticos de repuesto. Solo hay pocas estaciones en el camino y la señal de celular es prácticamente inexistente. El clima por estas latitudes puede cambiar de un momento a otro, de sol a tormenta de nieve. Pensamos que era un lobo. Ay, tiene cola. Pensé que era un lobo y era un perrito. No lo queremos decir muy fuerte, pero por ahora la ruta viene muy bien de estado. Sí, está permitiendo ir a 60, ahora vamos como a 70. Casi 80 está yendo. Hubo alguna parte que íbamos a 40, 50, pero viene bastante bien de estado por ahora. Cada tanto algún serruchito, cada tanto alguna parte poseadita, pero en líneas generales mucho mejor de lo que esperábamos. Por ahora, Por lo ahora. que vemos. Yo la verdad que tengo que reconocer que le dije a Belu varias veces que no quería hacer esta ruta porque me da miedo, bueno, lo larga que es, lo inhóspita, que pase algo. Y tengo que admitir que los paisajes son impresionantes, estoy sin palabras. No habíamos visto muchos paisajes, vimos un poquito en la página como oficial de la ruta, a ver qué era, o sea, si valía también la pena hacerlo, ¿no? Es mucho desgaste, es mucho dinero, pero Los paisajes en esta página estaban bien, no se veía tanto, pero bueno, o sea, no, pero el otoño le sube mucho a todo y es nada, impresionante como estarán viendo en el video, la verdad que qué bonita ruta. Ahora sí que cambió el paisaje, ¿eh? ahora empezaron a aparecer árboles más grandes cerquita de la ruta, las montañas también se ven un poco más cerca. Sí, antes parecía como más estepa y ahora se ven lindas montañas en los alrededores. Ahora estamos cruzando el río Ojilvie por un puente metálico. Miren ahí las formaciones de roca que hay arriba de la montaña. Ha cambiado bastante el paisaje desde el inicio de la ruta a ahora. Sí, va cambiando, eso está bueno porque se hace entretenido.
Ahora la ruta sigue bordeando al mismo río que cruzamos recién, pero me llama mucho la atención las formaciones que hay arriba de la montaña. Son más puntiagudas, muy diferentes. Sí, va cambiando mucho el paisaje en la ruta. Son las 9 de la noche, seguimos en la ruta y ahora justo se puso un poquito más feo, estamos ya buscando un lugar para parar a dormir porque ya se está haciendo de noche. Como nos estamos acercando al invierno, cada día se hace más rápido de noche. Baja muchos minutos por día la luz ahora en esta época del año. Seguimos teniendo un buen radio igual de luz para poder movernos y demás, pero ahora sí, ya a eso de las 10:30, 11 ya cae el sol, ya hay oscuridad completa. Sí, y también está haciendo bastante frío, ¿no? Prendimos la calefacción recién. Sí, está refrescando bastante. En estos días vamos a llegar al Círculo Polar Ártico. En el Círculo Polar Ártico lo que pasa es que un día al año tienen 24 horas de luz seguidas y un día al año tienen 24 horas de noche seguidas. Le dicen el sol de medianoche al que no se pone nunca y la noche polar al día que no sale el sol. No es que el sol no sale, sino que queda siempre por la línea del horizonte, debajo de la línea del horizonte, entonces puede haber un poquito de luz, pero no se ve el sol arriba como estamos acostumbrados. Y de ahí, si vas subiendo para el Ártico, como vamos a hacer nosotros, se empieza a cortar un montón. Hay lugares que tienen 60 días de sol continuo y después 60 días de noche continua. Y bueno, más al norte debe haber más todavía, pero ya no se llega por ruta, digamos. Pero bueno, en la época que vamos nosotros, en teoría, vamos a ver luz siempre. Lo que tiene es que, a diferencia en Argentina, que nosotros cuando llega el invierno sabemos que los días se empiezan a alargar 1 minuto por día y cuando llega el verano se empiezan a cortar 1 minuto por día, más o menos. Acá es mucho más exponencial. Acá son varios minutos que se van acortando los días cada día. Miren, ahí tenemos una liebre. Está lleno, es que salen todas a esta hora encima. Y qué bonito que viene el paisaje de la ruta, ¿eh? Estamos subiendo ahora a la cima de una montaña. Muy lindo. Ahí nos cruzamos a nuestros amigos brasileros de Guaypeca y a los chicos de Debus por ahí, justo cuando estábamos llegando al punto que habíamos marcado para dormir. Y todos teníamos el mismo punto marcado, evidentemente. Sí, es arriba de las montañas. Hola, ¿cómo Buenas. andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Ustedes? Bien, ¿Sí? Justo teníamos este punto marcado también. Nosotros también. Sí, ahí vienen los chicos de Bahía también, atrás. Sí. Yo miré y tenía otro coche atrás, pero... Ahí están. Sí. Ah, bueno. Vamos a corrernos de la entrada. Dale. Ahora sí, ya nos acomodamos, estacionamos a Blanquita por acá. Hicimos hoy 250 kilómetros desde el cartel hasta este punto. En total llevamos 7 horas. Hicimos algunas paradas, estuvimos ahí en el Visitor Center un buen rato. Así que nada, primer día de la ruta al Ártico ya está pasadísimo. La verdad que un 10 de 10 fue hoy. Y bueno, vamos a dormir acá. Esperemos que no haga mucho frío. Como les decíamos, nos encontramos recién con los chicos de Bus por ahí y los chicos de Huipeca. Así que estamos todos acá estacionados, el sol está cayendo. Comeremos algo y nos iremos a descansar porque mañana hay que seguir ruta. Bien tranquila la ruta.
Sin duda alguna, la aventura es mucho más divertida cuando es compartida con amigos. Así que estamos felices de haber terminado este primer día sanos y salvos. Pero aún estamos a más de 630 kilómetros de llegar al Océano Ártico. Así que los invitamos a que se suscriban al canal, que queda mucha aventura por delante. Los esperamos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.